Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire du colloque Femmes en Mouvement. Buenos días o buenas tardes, depende de donde nos escuchen. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo webinario del coloquio Mujeres en Movimiento. Espero que me escuchen bien. Me presento rápidamente, soy Diana Burgos Viña, coordinadora científica de este webinario y profesora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Paris-Nanterre. Et je vais devoir alterner le français et l'espagnol tout au long de ce webinaire. J'espère que ce ne sera pas trop fastidieux. Je vais essayer de faire ça le plus en souplesse possible. Je vais d'abord rappeler le contexte dans lequel se situe ce webinaire. Il s'agit du deuxième volet d'une série de webinaires organisés dans le cadre de la rencontre annuelle de l'Institut des Amériques en collaboration avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la Fondation ELAC, Union Européenne, Amérique latine et Caraïbes, avec l'AFD également, une rencontre annuelle qui est organisée depuis 2012 maintenant, et qui généralement a lieu dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Malheureusement, en raison du contexte très particulier de cette année 2020, le colloque a dû être reporté. Il a été surtout repensé scientifiquement par Lisselle Quiroz, la coordinatrice scientifique de ce colloque, sous la forme donc de 3 webinaires, avec une thématique qui est celle des femmes, les femmes en mouvement. Et cette série de 3 webinaires a commencé la semaine dernière avec un premier panel sur s'organiser au féminin, que vous avez peut-être vu en direct aussi sur Facebook ou via Zoom. Et aujourd'hui, cette série se poursuit avec ce deuxième webinaire sur genre, urbanisme et politique publique. Et une dernière séance, un dernier volet aura lieu le 27 novembre sur la thématique des violences faites aux femmes et des réponses qu'on peut y apporter, donc le 27 novembre, pas la semaine prochaine, et ce sera le dernier volet de la série. En español rápido, para recordar rápidamente el contexto institucional en el que se sitúa este webinario, se trata de un coloquio internacional anual, es el coloquio anual del Instituto de las Américas en colaboración con la Fundación ELAC, Unión Europea, América Latina y el Caribe, y el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores, un encuentro, y la AFD, la Agence Française de Développement, un encuentro que tiene lugar cada año ya desde 2012. Este año, dado el contexto sanitario, no pudo tener lugar en mayo o junio, en el contexto de la Semana de América Latina en Francia, así que fue aplazado al mes de noviembre y sobre todo ha sido rediseñado por la coordinadora científica Lisselle Quiroz de la Universidad de Cergy, Paris Université. Lisselle Quiroz con la temática Mujeres en Movimiento, que lo ha definido con una serie de 3 webinarios. El primer webinario tuvo lugar la semana pasada sobre la temática organizarse al femenino. El segundo tiene lugar hoy sobre género, urbanismo y políticas públicas, y el último tendrá lugar el 27 de noviembre sobre la temática de violencia de género y de las respuestas que se pueden dar a este problema. Bien, voy ahora a hablar de los objetivos científicos de este webinario, el de hoy, el que nos reúne a todos. Y antes de presentar a los invitados, bueno, quisiera recordar que este webinario, que se titula Género, Urbanismo y Políticas Públicas, trata de las mujeres en el contexto urbano. ¿Por qué? Porque las investigaciones de estos últimos años han demostrado que las ciudades no están hechas para las mujeres.
Muchos dicen que las ciudades están hechas por hombres, para hombres, y efectivamente la planificación urbana, por lo menos desde hasta hace poco, no fue pensada de manera inclusiva. Así que las ciudades de hoy, eh, en América Latina como en Europa, porque lo que no he dicho al principio de esta presentación es que la dimensión es una dimensión comparativa, lo que queremos hacer aquí, entre América Latina y Europa. La observación de las ciudades nos lleva a pensar que efectivamente las mujeres pueden vivir de otra manera los espacios urbanos, nos llevan a preguntarnos sobre el lugar que ocupan en estos espacios, sobre su sentimiento de inseguridad, por ejemplo, en ciertos lugares, en ciertos momentos, sobre el uso de los espacios urbanos que pueden hacer o que no pueden hacer. Y de forma más específica hoy con nuestros 4 invitados, lo que vamos a tratar de ver es cuáles son las respuestas en términos de políticas públicas, en términos de acción política pública, que se hace para responder a este desafío de las políticas de las mujeres en las ciudades. ¿Qué acciones concretas se están implementando de ambos lados del Atlántico para répondre à este défi? Je rappelle donc en français les objectifs scientifiques de ce séminaire, donc sur genre, urbanisme et politique publique, donc qui pose la question des femmes dans les villes. Les recherches ces dernières années ont montré que les villes ne sont pas, ou en tout cas sont peu adaptées aux femmes. On dit souvent que les territoires urbains sont construits par et pour des hommes. Et il est vrai que jusqu'à une date récente, la planification urbaine n'a pas été pensée de façon inclusive. Donc l'observation des villes, que ce soit en Amérique latine ou en Europe, nous amène à nous poser la question de la place qu'occupent les femmes dans l'espace public, des perceptions qu'elles ont de cet espace public, qui peut être un sentiment d'insécurité dans certaines zones, à certaines heures, des usages qu'elles font de ces espaces urbains ou qu'elles ne peuvent pas faire. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, avec nos 4 invités, ce sont surtout les actions concrètes qui peuvent être menées en termes de politique publique pour répondre à ce défi, pour construire des villes plus justes, tout simplement des villes plus inclusives, et cela des deux côtés de l'Atlantique. Pour parler de ces politiques publiques en matière d'urbanisme, nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir 4 invités. 4 invités qui, dans leurs domaines respectifs, sont impliqués dans ces questions et qui vont nous parler en direct de 4 pays, des 2 côtés de l'Atlantique d'ailleurs. Je vais les présenter très rapidement pour l'instant dans l'ordre d'apparition. Claire Hancock, qui est professeure de géographie à l'université Paris-Créteil et elle travaille au Lab Urba. Zaïda Moussi, architecte argentine et professeure qui travaille à Barcelone et qui nous parle depuis Barcelone. Patricia Retamal Garrido, qui est avec nous non seulement en tant que professeure, mais aussi comme cofondatrice d'une association chilienne appelée Ciudad Feminista. Et Horacio Terraza, que je n'ai pas encore vu, mais qui nous rejoindra peut-être en cours de route, enfin je l'espère, qui est expert en développement urbain à la Banque mondiale et qui nous parlera donc depuis Washington. Merci à vous 4 d'avoir accepté notre invitation. Y en español solo decir que para hablar de estas políticas públicas de urbanismo, de género, tenemos hoy el gran placer de recibir a 4 invitados que en sus respectivos campos están involucrados en esta temática y que nos van a hablar hoy directamente desde 4 países
diferentes. En primer lugar, será la primera en hablar Claire Hancock, profesora de geografía en la Universidad de Paris-Créteil, en Lab Urba, es el nombre del laboratorio. Zaida Musi, arquitecta argentina y profesora que trabaja en Barcelona. Patricia Retamal Garrido, que nos acompaña hoy no solo como docente, sino también como cofundadora de la asociación chilena llamada Ciudad Feminista. Y Horacio Terraza, experto en desarrollo urbano del Banco Mundial, que nos va a hablar desde Washington. Muchísimas gracias de nuevo a los 4 por aceptar esta invitación y por venir a hablar en directo de este tema. Encore quelques petites minutes pour expliquer le déroulement du webinaire. Alors, les interventions de chaque invité vont durer 10 minutes. 10 minutes qui seront suivies d'une petite restitution que je ferai moi-même dans l'autre langue pour que tout le monde puisse bien suivre. Alors, le public peut poser des questions tout au long du webinaire et c'est ce que je conseille, c'est-à-dire de ne pas attendre le dernier moment pour poser les questions. Vous avez en bas de l'écran normalement le Q&A sur lequel vous pouvez poser les questions en essayant de mentionner la personne à laquelle s'adresse la question, mais ça peut être aussi une question ouverte. Dans ce cas, vous le mentionnez aussi, vous posez une question ouverte aux quatre invités. Me dirijo al público para explicar las modalidades del webinario. Por supuesto, el público puede intervenir con las preguntas, con el chat, las preguntas y respuestas que están abajo de la pantalla. Aconsejo que las preguntas se hagan a medida que los invitados van hablando, que no esperen el final del webinario para las preguntas, porque si no, no podrán contestar. Sí, por favor, si pueden decir a quién se dirige la pregunta, y también pueden hacer una pregunta abierta a los 4, por supuesto. Y por fin decir que el webinario se acaba a las 6 horas de París, a las 6 de la tarde, y que no podremos ser más largos. Así que no voy a hablar más, voy a dejar la palabra ya a la primera invitada, Claire Hancock, que voy a presentar un poquito más. Claire Hancock, donc, comme je l'ai dit, elle est professeure de géographie à l'Université Paris-Est-Créteil et membre du laboratoire Lab Urba. Elle travaille depuis des années sur les croisements entre genre et ville et elle a conduit des recherches sur ce sujet des 2 côtés de l'Atlantique, puisqu'elle a travaillé sur la ville de Mexico, notamment, aussi en Europe, et elle a notamment coordonné un projet comparatif appelé le Paris du genre, qu'on peut retrouver en ligne. Et certains de ces résultats de recherche sont consultables sur ce site, le Paris du genre. Elle a publié récemment sur les formes de mobilisation féministe ou de femmes des marges et sur les restrictions sévères de leur droit à la ville. Claire Hancock, profesora de geografía en la Universidad de Paris-Est-Créteil, miembro del laboratorio Lab Urba, trabaja desde hace ya muchos años en la intersección entre género y ciudad y ha hecho varias investigaciones sobre este tema. Y quisiera hablar del Paris du genre, un proyecto que ha coordonado y que pueden encontrar en línea. Paris du genre es difícil de traducir porque es un juego de palabra con París. Paris significa apuesta, así que es la apuesta del género con el juego de palabra con Paris. Y podrán ver en Paris du genre algunos de los resultados de sus investigaciones. Claire, je vous laisse la parole pour 10 minutos, y vamos a escuchar a Claire. Merci beaucoup. Entonces, yo primero quisiera decir que agradezco mucho a las organizadoras la invitación para hablar hoy de
algunos aspectos de mi trabajo. Obviamente en 10 minutos no se puede decir mucho, pero es más para dar algunas cosas para una discusión después que puede ser muy interesante con las demás invitadas. Como decía Diana, mi primer trabajo de campo a la intersección de estudios de género y estudios urbanos lo hice en la Ciudad de México. Y allá en México me decían, aquí en México somos muy groseros, no es como en Europa. Y yo siempre decía, no, no es verdad, porque nosotros también en París somos muy groseros y en términos de trato de género, acoso sexual y todo eso también tenemos problemas muy graves en la ciudad de París. Así que creo que la perspectiva comparativa es muy importante para no reproducir estereotipos de Europa o América Latina. Y yo creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender nosotros en Francia de lo que se hace en América Latina. Así. Entonces, el título es Género y Ciudadanía Inclusiva, una perspectiva desde Europa, pero en los pocos minutos que tengo voy a hablar más desde una perspectiva parisina, exclusivamente parisina, pero se podrá hablar de otros aspectos si quieren. El contexto es a lo mejor que no todos conocen, de los compromisos de la Unión Europea para la incorporación de la perspectiva de género en el gobierno local, lo que se llama el gender mainstreaming o en español transversalidad de género, desde los años 90, y tenemos obviamente una diversidad de cartas para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local, y compromisos y documentos y políticas públicas, pero aplicadas en modos muy diferentes en diferentes países y diferentes ciudades. Eso se nota, por ejemplo, en la análisis muy larga hecha por Inés Sánchez de Madariaga, en dos libros generales que hablan de todos los países europeos, más o menos, y ella habla de una perspectiva de fair shared cities, ciudades compartidas compartidas equitativamente, lo siento mucho, hablando de municipios que trabajan en modos diferentes por la igualdad, la seguridad, la integración de las mujeres en las políticas públicas de planeación urbana y la gestión urbana en modo general. Entonces, hay varios libros generales con algunas ciudades que son muy adelantadas en el proceso, por ejemplo, Viena, Berlín, Barcelona, de la cual Zaida va a hablar un poquito más tarde. Lo que tenemos en Francia es un proceso muy atrasado que ha llegado más tarde que en otras ciudades de Europa, y empezó más o menos en los años como 2012, 2014, primero con la introducción a nivel nacional de una guía metodológica de lo que se llama marchas exploratorias, que es muy bien conocido en América Latina, que es una de las fuentes, obviamente, de tales métodos, aunque los métodos que utilizamos en Francia son más inspirados de Canadá, en particular de la ciudad de Montreal. Entonces, el subtítulo del guía metodológico es interesante porque nos dice que las mujeres se comprometen por la seguridad de sus barrios. Lo que tenemos también es una ley de 2014 que dice que el Estado y las colectividades territoriales y establecimientos públicos tienen que aplicar una política de igualdad entre mujeres y hombres según un enfoque integrado, approche intégrée es la manera de decir transversalidad de género en francés.
y en particular son integradas en los objetivos los barrios de la política de la ciudad, es decir, los barrios de bajos ingresos, que son el enfoque prioritario de la política de igualdad. Lo que tenemos en París es, desde 2016, una guía de referencia género y espacio público, guide référentiel genre et espace public, muy inspirado por el trabajo de las colegas de Punt 6 de Barcelona, que vinieron varias veces a hablar de su trabajo y fue una de las fuentes de inspiración de la ciudad de París en el proceso. Lo que falta desde mi perspectiva, y eso es algo que quisiera discutir con otras personas del panel, es la falta en esas guías que tenemos en Francia de perspectiva interseccional. Es decir, que no estamos produciendo un derecho a la ciudad para todas las mujeres, porque las políticas de igualdad de género operan muchas veces con una idea muy restrictiva y exclusiva de qué son las mujeres y cuáles son las habitantes de la ciudad que se ha de ayudar. Lo que tenemos es alcaldesas, personas en situaciones de poder relativo en ciudades como París, o la Ciudad de México, o Montreal, que se califican en los análisis, por ejemplo, de Inés Sánchez y otras, de feminócratas o femócratas, que muchas veces son mujeres blancas de clase media, que promueven una política de seguridad a expensas de muchos otros tipos de mujeres, es decir, mujeres migrantes, de color, de clase obrera, homosexuales, trans, trabajadoras sexuales, consumidoras de drogas, sin hogar, musulmanas, etcétera, cuyos derechos a la ciudad son a menudo restringidos. Cuando se hace una política exclusivamente concentrada en la seguridad de las mujeres clase media, es muchas veces una política también de desplazamiento de otros tipos de mujeres que no son valorizadas en las políticas públicas. Entonces, lo que me parece interesante es analizar las políticas públicas que tenemos en París y en otras ciudades europeas en términos de femonacionalismo o de genderfication en el idioma original inglés de Margaret Vandenberg, para explicar rápidamente qué son esas teorías y por qué son relevantes. Sarah Farris es italiana y hizo un estudio de las políticas públicas en 3 países, Italia, Francia y Países Bajos, y dice que hay una tendencia a cooptar el feminismo con perspectivas que son perspectivas exclusivas y xenófobas y muchas veces también islamófobas. Y eso se nota mucho en las políticas que se han desarrollado en Francia y en la ciudad de París, porque siempre son políticas de seguridad que dejan entender que hay personas peligrosas en el ambiente urbano y que son personas de clase obrera, migrantes, musulmanos, y entonces hay como una confluencia muy peligrosa del feminismo y de la xenofobia. Entonces, el término de femonationalism lo dice en manera, creo, muy, muy interesante. El otro término de, ¿cómo se dice? Movalise, interesante, es el de una colega de los Países Bajos que se llama Marguerite Vandenberg,
que hizo un estudio de las ciudades de Países Bajos, hablando de riesgo de que se utilizan políticas de género para ayudar a la gentrificación y entonces para desplazar la población más popular, más pobre, y para, ¿cómo se dice? Aseptizar, limpiar el entorno urbano y desplazar la gente más pobre, más obrera y del pasado industrial de las ciudades. Entonces, también interesante, creo, en el contexto francés y parisino, pensar con esos conceptos. Un ejemplo, el grupo Femmes en Lutte, Mujeres en Lucha 9-3, protestando en el 2017, diciendo las mujeres no serviremos de pretexto al racismo. Y eso es una preocupación muy fuerte de muchos movimientos feministas francesas interseccionales que temen que el lugar de las mujeres se ha utilizado para estigmatizar otras poblaciones y otras partes de la población de la ciudad. Y para terminar, como decía Diana, un poquito de publicidad para el trabajo que hicimos con algunos colegas y estudiantes de la Universidad de París Este, el sitio que se llama Paris du Genre, que no es tan un sitio de investigación, que es un sitio de vulgarización, difusión de los conocimientos que se ha sobre temas como movilidad, políticas públicas, espacios públicos, pero también resistencias en la ciudad. Y je crois que je vais m'arrêter là. Gracias. Y disculpas por el español horrendo. Es que hace mucho tiempo que no voy a México y así que hablo muy mal. Lo siento. No, no, no. Muchísimas gracias, Claire, por ese, por ese esfuerzo. El español era perfecto. Muchas gracias y se entendió perfectamente. Se entendió perfectamente, pero voy a tratar de restituir, bueno, de forma muy breve, para los que no hablan espagnol. Alors, de façon assez rapide, un petit résumé de ce que vient de dire Claire Hancock, donc géographe à l'Université Paris-Est Créteil. Dans sa présentation genre et citoyenneté inclusive, je crois que c'était bien le titre, Claire place le débat elle replace le débat dans un contexte européen en rappelant que ces politiques sont aujourd'hui, enfin que ces politiques sont menées dans plusieurs villes européennes pour des villes plus inclusives. Elle présente plus précisément le cas de Paris, où la mairie a lancé depuis quelques années une réflexion un peu plus approfondie sur cette thématique-là. Et elle reprend une approche intersectionnelle, on peut dire, Claire, c'est ça, une approche intersectionnelle, en rappelant que les politiques urbaines ne peuvent pas se contenter, si j'ai bien compris, d'adopter une approche uniquement de genre, mais qu'elles doivent prendre en compte d'autres formes de domination, d'exclusion, de marginalisation. Et Claire Hancock, sur le cas parisien, plus spécifiquement, a parlé d'autres discriminations qu'il faut prendre en compte dans ces politiques urbaines, d'autres discriminations que subissent certaines femmes en matière de sexualité, de religion, de couleur de peau. Est-ce que c'est à peu près ça, Claire? J'espère que je n'ai pas trahi votre propos. Oui, oui, absolument. Et j'ai même pas peur de dire intersectionnalité, même si notre ministre de l'Éducation nationale pense que c'est un gros mot. Voilà, moi de même. C'est pour ça que j'ai utilisé. Je vais maintenant je vais maintenant présenter notre deuxième intervenante, Saïda Moussi. Saïda Moussi est
je commence avec le français, docteur en architecture et professeur associé d'urbanisme à l'École supérieure d'architecture de Barcelone. Elle est spécialisée en urbanisme, en architecture et en genre, et elle est membre et fondatrice du réseau Un jour, une architecte, dont elle nous parlera peut-être. Et elle a fondé le blog Collectiu.sis, j'espère qu'on prononce comme ça, je ne parle pas catalan, je suis désolée, Collectiu.sis, pour la recherche, la diffusion et le développement de projets d'urbanisme qui incluent donc la dimension genrée. Elle connaît bien l'Amérique latine aussi, puisque elle y a travaillé à São Paulo et à Buenos Aires dans les années 2010, 2012, 2015 auprès des secrétariats du logement, d'habitat, d'inclusion pour l'amélioration de quartiers autoconstruits. Et je voudrais citer sa dernière publication, Mujeres, Casas y Ciudades más allá del umbral. Saida Moussi es doctora y es difícil pasar de un idioma a otro. Doctora arquitecta y profesora agregada de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es especialista en urbanismo, arquitectura y género. Es integrante y fundadora de la red Un Día, una Arquitecta, desde 2015 creo. Y ha sido fundadora del Collectiu.sis, una cooperativa de arquitectas, de sociólogas y urbanistas que difunden investigaciones y proyectos de urbanismo con una visión de género y una visión feminista. Tal vez nos hable de este colectivo. También conoce América Latina, ya que ha trabajado en São Paulo y en Buenos Aires, en las políticas de urbanismo y género y en la mejora de barrios autoproducidos. Su publicación más reciente, como he dicho, es Mujeres, Casas y Ciudades, más allá del umbral, que fue publicada en 2018. Muchísimas gracias, Zaida, por estar aquí con nosotras, con nosotros, y te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias por la invitación. Brevemente, lo que yo compartiré con vosotros y vosotras es un poco la situación actual en Barcelona, algunas reflexiones sobre el avance en políticas con perspectiva de género y feministas. Haciendo un breve recuento que muchas de estas políticas, este movimiento social, este movimiento feminista en Barcelona viene de lejos, viene de los movimientos vecinales, ya en los años 60 y 70, dentro de las mismas asociaciones de vecinos, aparecen los grupos de mujeres, tal como lo estudió Tania Magno en su tesis doctoral, que son las mujeres las que ponen las necesidades de los barrios sobre la mesa como demanda urbana, entre ellos parques, guarderías, mejores transportes públicos, ¿no? Un poco esto, la vida cotidiana llevada al nivel del reclamo político. Desde ese entonces, que había solamente 2 guarderías cooperativas para niños de 0 a 3 años, que son uno de los primeros equipamientos necesarios para la liberación del tiempo de las mujeres que seguimos siendo las responsables de los cuidados, o sea, las tareas de los cuidados y de la reproducción en un 70% en el contexto español y catalán. Argentina se ha medido hace poco, es un 76%. Creo que no sé, si en alguna sociedad, no sé, Noruega tal vez, Suecia tal vez, un poco son más igualitarios. Como decía, la escuela Bresol, la guardería, la escuela jardín de 0 a 3 años, es como una primera herramienta de equipamientos, de políticas públicas que permite, que da una opción realmente a elegir si cuido o trabajo, ¿no? Digamos, sin estos servicios es imposible ser madre y trabajar en el mundo productivo. Como digo, comienzan en el año 80 a hacerse públicas estas guarderías, y a día de hoy estamos en 102 guarderías públicas en toda la ciudad de Barcelona. También me interesaba esto, mostrar que si bien ahora estamos en un momento de un gran avance en las políticas feministas en la ciudad, yo enseñaré solo algunas, hay una trayectoria, ¿no?, que empieza con los movimientos vecinales, después también esta colección comenzaba en 2006 cuando era regidora de igualdad, bueno, no sé cómo se llamaba en aquel momento, Inma Moraleda,
que son las políticas de tiempo en diferentes contextos, ¿no? Desde como debate abierto, un poco aprendido de las feministas italianas, pero tratando política de tiempo con respecto a otras, como interseccionándolo con otras cuestiones. Yo tuve el gusto de hacer uno dedicado a la ciudad y las políticas de tiempo, al urbanismo y políticas de tiempo, ¿no? Cómo nuestros tiempos son diferentes en función de dónde vivamos y evidentemente del rol de género y de estas interseccionalidades o variaciones que configuran las diferentes identidades. Las políticas de género y las políticas urbanas no solamente son construcciones, sino que también son conformaciones de estructuras y son algunas, como llamaba aquí, estas infraestructuras blandas, ¿no? De hecho, en el Ayuntamiento de Barcelona, desde el año 2015, está la regiduría, que es la parte como la secretaría del Ayuntamiento que se dedica a derechos sociales, justicia global, feminismo y LGTBI, que abarca todas estas áreas. Ha continuado con un proyecto que se llama Radars, que existía ya, que tiene que ver con la relación, interrelación de barrio, de personas de comercios con gente mayor que vive sola y de alguna manera ser los ojos, ser la relación, ser el pie a tierra, la relación de estas personas mayores con digamos, cuidarlos sin estar encima, sin ser de su familia, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Hay una serie de comercios y personas que tienen comercios que se hacen responsables de 2 o 3 personas mayores que asiduamente van a comprar el pan o la verdura, lo que sea. Cuando esta persona mayor, un día, 2 días, no acude rompe su rutina, estos comerciantes se ponen en contacto con los asistentes sociales para ver qué le ha pasado a esta persona, ¿no? Porque desgraciadamente también nuestras ciudades están llenas de personas mayores que viven solas y que mueren solas y muchas veces no se sabe qué ha pasado con ellas. Dentro de esto también está los servicios a familias colaboradoras, es otro proyecto también muy interesante que es que puedes ofrecerte para ser como tía postiza o abuela postiza de un niño o una niña cuya madre, cuyos padres necesitan no tienen redes y tú haces las veces de red familiar comprometiéndote a 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, buscarla en la escuela. Bueno, por eso digo que es tan importante toda esta creación de políticas blandas que por ahí que requieren organización, no tanto espacios. Recientemente también se ha abierto esta faceta que es la de la ciudad cuidadora, son unos servicios precisamente para atender a las personas que cuidan en la ciudad, ¿no? Mayoritariamente mujeres, muchas veces racializadas, muchas veces mujeres que han inmigrado, que a su vez han dejado a sus familias al cuidado de otra persona, y en este caso es un lugar donde hay servicios y aporte y soporte para las mujeres que cuidan, mayoritariamente son mujeres, que cuidan a otras personas, ¿no? Aquí un poco estadísticas de cómo somos la cantidad de mujeres las que trabajamos en los servicios de cuidado. Dentro de estas nuevas políticas feministas en la ciudad de Barcelona aparece en el año 2017 la medida de gobierno, una norma de urbanismo con perspectiva de género. Esto se basa o se inscribe en otra medida de gobierno macro, que es la medida de gobierno de transversalidad de género y el plan de justicia de género 2016-2020, que obliga a implementar políticas de planeamiento urbano, procesos y proyectos aplicando la perspectiva interseccional de género, poniendo la vida cotidiana y los cuidados en el centro de las decisiones urbanas. Y la medida define objetivos, metodologías a utilizar y una serie de actuaciones que generen el cambio de modelo urbano, ¿no? Este sería como el marco legal municipal, en donde, bueno, es poner la vida cotidiana y los cuidados en el centro de las decisiones urbanas. Dentro de esta medida también se han sacado 2 manuales desde el ayuntamiento para difundir y para dar apoyo y dar conocimiento para que se puedan realizar estas políticas. Una es cuadernos de metodologías feministas, de urbanismo y género, marchas exploratorias de vida cotidiana, en la cual colaboró el colectivo Punsis y también Equalsari, otro colectivo de jóvenes arquitectas feministas, y un manual de urbanismo de la vida cotidiana, que son más un manual de diseño y de evaluación del entorno con perspectiva de género y feminista. Y como política pública, proyecto urbano, me gusta señalar esta ciudad jugable, que es una política que pone en relación 4 áreas de la ciudad: ecología, urbanismo y movilidad, con derechos de ciudadanía, derecho social y distritos, para hacer que toda la ciudad sea un espacio de juego. Y colocar, esto es lo que yo entiendo de colocar la vida cotidiana en el centro de las políticas de planeamiento, hacer un estudio y un posterior planeamiento de ciudad basado en los espacios de juego infantil. Me parece
es una de las maneras de colocar lo cotidiano en el centro, ¿no? En lugar de hacer un plan de hoteles, un plan de no sé, de comercio de grandes superficies, aquí estamos viendo cómo la ciudad articula los espacios de juego infantil y dónde tenemos más infraestructura, menos, y cuáles son los déficits, e ir probando estas nuevas propuestas. Entonces comenzar con urbanismo táctico, esto es en puertas de escuela, que se está comenzando a ganar espacio para la salida y el encuentro luego de la escuela, pero también con ejemplos como de algo que podemos llamar pop-up, digamos, aparecen espacios de juego infantil con educadores de calle que van allí, llevan elementos y se ve si funciona, tanto este de aquí arriba como el de abajo a la derecha, también es otro pop-art, o sea, un día aparece unos espacios de juego, si eso funciona, si se comprueba que es útil, que la gente va, que los niños y las niñas lo necesitan, pues posteriormente se harán, como ya ha pasado en algunas de las plazas del barrio de Gracia, que hasta ahora eran simple plazas duras, con muchas terrazas de bares, y ahora empiezan a aparecer espacios de juego infantil en estas mismas plazas, pero siguen este proceso de prueba primero, de ver si funcionan para luego hacer el proyecto final. Y otra política que sale de un presupuesto participativo del distrito del Ensanche, que consistió en hacer un estudio para la colocación de bancos en el distrito del Ensanche, que es el distrito más grande de la ciudad de Barcelona, el que es toda la cuadrícula esta conocida de Cerdà. Este trabajo lo hizo el colectivo Punsís. Lo que hicieron es trabajar con personas mayores de diferentes centros de gente mayor, reconocer sus recorridos cotidianos y ver en qué sitios necesitaban poner bancos, porque siempre hemos entendido con el colectivo que la colocación de bancos los bancos son un elemento de autonomía, no son un adorno solo para estar en un espacio bonito descansando y mirando, sino que podemos descansar y nos permite ir más lejos. Entonces el trabajo consistió en hacer estos recorridos llevando sillas plegables e irse colocando en donde parecía que podía ser un lugar bueno para ir descansando por distancia, por condiciones, y a partir de aquí generan una serie de fichas, de criterios, para qué necesidades, dónde ubicarlos, cómo colocarlos, qué tipo de bancos y con qué características. Y lo que también descubre este proyecto es que donde hay bancos en este barrio, en este distrito del Ensanche, son en los grandes ejes más ligados al turismo y hasta el paso rápido. Pero sin embargo, en el interior de los barrios, en las zonas donde la gente transcurre su vida cotidiana, no había ningún banco. Entonces lo que trata este proyecto es de dar las recomendaciones para que se coloquen bancos dando apoyo a los recorridos. Aquí algunas de las, en este caso 3 cooperativas se han creado. Punsís ya lleva aquí casi 15 años, pero hay otros más recientes, como Equalsari o Cotidiana en Andalucía, y también, bueno, recordaros la página web del colectivo Punsís, que desde bien al principio hemos tenido la voluntad de generar un material para compartir, material y conocimiento para compartir, y siempre en sistema de Creative Commons para que todo el mundo pueda utilizarlos y divulguemos no solo las acciones, sino también el pensamiento que hay detrás de las propuestas realizadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Zaida. Muchísimas gracias por esta presentación. Voy a tratar de resumir. Alors, une petite restitution de la présentation de Zaida Moussi, architecte qui travaille à Barcelone, qui justement, à travers l'exemple de la ville de Barcelone, nous montre comment l'adoption de politiques urbaines plus égalitaires, plus justes, plus inclusives, exige une approche, Zaida, intersectionnelle aussi, hein, je crois que vous avez utilisé le mot, décidément on va l'utiliser plusieurs fois. Les femmes sont, elles le rappellent, en effet, celles qui consacrent le plus de temps au care, au service, aux personnes âgées, aux enfants. Et elle nous parle ici de programmes montés, élaborés dans la ville de Barcelone, qui prennent en compte cette dimension en plaçant la vie quotidienne au cœur des politiques urbaines, au cœur des décisions. Et à travers certains exemples que vous avez pu voir dans son diaporama, à destination
des exemples d'aménagement d'espaces urbains à destination d'enfants, des enfants, notamment aussi des enfants en situation de handicap, à destination aussi des personnes âgées. Elle nous a montré un exemple sur la disposition des bancs, par exemple. Zaïda nous rappelle ici que la ville inclusive doit aussi être une ville ludique, par exemple, une ville ludique, une ville accessible à tous, praticable par tous, et en tout cas le plus participatif possible aussi. Voilà pour le résumé en français. J'espère aussi ne pas avoir trop trahi le propos. Et je vais maintenant laisser la parole à la troisième intervenante, Patricia Retamal Garrido, qui va nous parler depuis le Chili. Alors, je vais présenter Patricia Retamal Garrido d'abord en français. Patricia est professeure d'histoire et de géographie à l'Université du Chili. Elle a de l'expérience donc, dans la mise en œuvre de politiques avec une perspective de genre. Elle a aussi de l'expérience dans l'enseignement, dans la recherche en épistémologie féministe et en géographie féministe. Elle est actuellement coordinatrice du département de l'égalité des sexes à l'Université du Chili. Et elle est aussi cofondatrice de l'association Ciudad Feminista et Mujeres en Red Zona Sur, avec laquelle elle travaille sur l'éducation féministe populaire, sur la prévention de la violence de genre, notamment dans la zone sud de la région métropolitaine de Santiago du Chili. Patricia Retamal Garrido es cofundadora de Ciudad Feminista y profesora de Historia y Geografía en la Universidad de Chile. Posee experiencia en la implementación de políticas con perspectiva de género. Es docente también, especialista en epistemología feminista y geografía feminista. Actualmente es coordinadora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile y cofundadora de la plataforma Ciudad Feminista y Mujeres en Red Zona Sur, con quienes trabaja en educación popular feminista, en prevención de la violencia de género, sobre todo en la zona sur de la región metropolitana de Santiago de Chile. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi presentación va a constar de algunos elementos en torno a la movilización social en Chile y algunos hitos políticos que han sido muy relevantes para pensar en políticas urbanas, poniendo énfasis especialmente en los activismos feministas bajo el contexto de la organización popular urbana y en respuesta a la violencia. Hoy día estamos en un estado militarizado, un toque de queda, lo cual ha permeado muchas de nuestras acciones en torno al derecho a una movilidad libre y a una movilidad que nos permita desplazarnos en todo horario y bajo las condiciones que nosotros deseamos. Bueno, el contexto actual en Chile ha sido muy agudo. El año pasado, el 18 de octubre, se estalla la revuelta popular, muy conocida a nivel mundial, a propósito de la merma de derechos sociales en salud, educación, vivienda, pensiones, etc. Y esta revuelta popular permite poner en el fondo de la discusión el cambio constitucional que viene siendo de alguna forma el anclaje, el candado que no ha permitido generar políticas vinculantes con las necesidades de las y los ciudadanos en nuestro país. En este espacio de revuelta hay un creciente cuestionamiento en torno a la necesidad de los espacios comunes, de un transporte digno y de calidad, de vivienda digna, de espacios de cuidado, y por ende se pone en el centro el cuestionamiento de las políticas urbanas que se han desarrollado en nuestro país, las que por supuesto han negado la dimensión de lo público, y lo que se agudiza aún más al tener una perspectiva de género cruzando con estas problemáticas. Esto se da en espacios intermedios, urbanos, rurales, centro-periferia, ¿verdad? Todos demandando distintas necesidades, lo que se agudiza posteriormente con la pandemia, que es
casi una oportunidad para dar cuenta de que esta movilización tiene una justificación y por supuesto debemos dar pie al cambio constitucional, el que abre el proceso para noviembre del año 2018 y que finalmente se vota este apruebo por el cambio constitucional el pasado 25 de octubre, hace muy poquitos días atrás, en donde este apruebo masivo gana aproximadamente por un 78%. En el plebiscito nos permite hablar efectivamente de un nuevo proceso constituyente a través de una convención constitucional que va a ser electa de forma popular por la ciudadanía en Chile. Es un hito realmente importante y es lo más preponderante que tenemos y los desafíos también que se asocian a posicionar el derecho a la ciudad para mujeres y niñas. En el contexto de la cuarentena, a propósito de la convocatoria de este conversatorio, bueno, logramos dimensionar la multiplicidad de factores que surgen y agudizan la situación de la crisis de la pandemia, ¿verdad? Alta mortalidad en las zonas más periféricas, más empobrecidas, que cruzan una multiplicidad de factores en torno a la precarización de la vida, ¿verdad? La movilidad así también logra descender en estados de confinamiento en lugares y comunas más acomodadas versus las comunas más periféricas. Estas no logran descender al momento en que pudiese descender los niveles de contagio. El aumento de la violencia de género es muy significativo, a pesar de que no aumentan categóricamente las denuncias formales, ¿verdad? Entonces es el momento de fortalecer las redes entre mujeres y, como dice Ana Falú, como estar con una escucha activa, tener todas las herramientas para responder frente a una violencia doméstica en tanto vecina, en tanto cercana a esa persona, ¿verdad? Las redes comunitarias se fortalecen y además se posiciona la idea de las ollas comunes, algo que no sucedía desde la dictadura militar, ¿verdad? Y lo sentimos como una movilidad entre lo que pasó para el 18 de octubre, que se logra fortalecer el tejido social, las personas se vuelven a reencontrar, hay una conversación en torno a los barrios, en las plazas, en las calles, hay un uso del espacio público de manera diferente, y esto permite finalmente que en las comunas más precarizadas se fortalezcan espacios de ayuda y se reponga esta idea de la olla común, por supuesto liderado por mujeres, ¿verdad? Nosotros tratando de incentivar un desenvolvimiento paritario en dichos espacios, pero finalmente esos son los espacios que vendrían siendo los espacios para amortiguar la crisis social y económica que se vivía en ese momento y se sigue viviendo en nuestro país. Finalmente, si es que tenemos que hablar de qué dice la Constitución en términos, bueno, de derechos sociales, ya sabemos que hay una merma absolutamente en torno al derecho, se pone en el centro el acceso, y en torno a los derechos habitacionales no hay ningún capítulo de la Constitución actual que dé sentido a este derecho, ¿verdad? No existe el derecho a la vivienda, no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución Política de Chile, y por ende, y además porque se ha puesto en el centro el acceso y no el derecho, las ciudades en Chile se han desarrollado crecientemente en torno al mercado, ¿verdad? Y además así en torno al centro-periferia y por supuesto fortaleciendo la segregación de masas importantes de personas. Hay actualmente un proyecto que está en el Parlamento, que es de Ley de Integración Social Urbana, que se ve como una alternativa, pero lamentablemente este proyecto entiende el concepto de integración como sinónimo de acceso a la vivienda, posicionando el mercado y el acceso privado a la misma vivienda y delega la función de la gestión urbana al sector privado a través de las grandes inmobiliarias, lo que ha sido la tendencia en nuestro país, sobre todo en los centros urbanos, lo que por supuesto va a producir y va a aumentar la desregularización del suelo. Al tener esto una administración mixta, tanto, bueno, va a tener acceso las inmobiliarias privadas y el Estado va a poder negociar directamente con ellas. Ana Surayes, que es una académica, activista en nuestro país, arquitecta, señala, no, esta ley no garantiza los derechos humanos, la vivienda adecuada y menos los derechos del suelo. Este es el panorama general actualmente en Chile y bueno, y esto ha ido avanzando no solamente en las zonas más acomodadas, sino que en la periferia, dando pie a un concepto que es muy cuestionado, los guetos verticales, ¿verdad? Que bueno, son una forma de
un desorden que se provoca en estos sectores más periféricos y van en aumento a propósito de la apertura de estaciones de metro, de la apertura de mayor movilidad a esos sectores, ¿verdad? Mayor conexión, transformando radicalmente los espacios, ¿verdad? Y no permitiendo mayor calidad de vida en dichos barrios. En torno a esto, lo que hemos estado trabajando, bueno, desde Ciudad Feminista, desde la Red de Mujeres por la Ciudad, desde Mujeres en Red, la verdad es que son procesos pedagógicos a nivel territorial, académico y sindical, teniendo como centro la gran oportunidad que es el cambio constitucional, ¿verdad? Fortaleciendo el derecho a la ciudad desde la perspectiva feminista e interseccional, como dice Rodo de Zárate, desde la geografía de las emociones, la geografía del miedo, por supuesto poniendo en el centro el miedo como un tipo de violencia de género que se experimenta en el espacio, cuestionando los espacios productivos y reproductivos, poniendo en el centro la reproducción de la vida o el trabajo de la vida, como dice Sindicat, y tratando de desmitificar este binario entre público y privado, rural-urbano, ¿verdad? Necesitamos una redistribución del poder y una participación mayor de las mujeres en términos territoriales y en la toma de decisiones, por eso es tan importante fortalecer los espacios pedagógicos para que las próximas mujeres que participen de la Convención Constitucional tengan la posibilidad de decidir y de poner estos temas en el centro, y por supuesto poner los temas de la demanda feminista a nivel local, a nivel latinoamericano, que es vivir una vida libre de violencia de género, reconocer el trabajo doméstico y de cuidado, derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento del trabajo, cuestionando, perdón, el modelo neoextractivista, y por supuesto dando una lectura mucho más amplia, estructural, a todos las hegemonías en contra de poder, en contra de los cuerpos de mujeres y niñas. Hoy día en Chile no hay ni siquiera una ley integral de violencia de género que permita tipificar los distintos tipos de violencia de género a las que están expuestas las mujeres. Algunas metodologías que hemos aplicado para apoyar los diagnósticos y para fortalecer la sensibilización, bueno, la clásica cartografía social, ¿verdad?, que hemos hecho reiteradamente con Mujeres en Red Zona Sur, en la zona sur de Santiago, ¿verdad? Una zona que está más vulnerada, más precarizada. Así también hemos hecho auditorías de género en toda la línea 6 del Metro de Santiago, donde la percepción de violencia, la percepción de miedo en las salidas y accesos cambia radicalmente entre las mujeres encuestadas en las zonas periféricas versus las zonas más acomodadas, ¿verdad? Y por supuesto la herramienta, como dice Claudia Corol, Argentina, de educación popular feminista, como una herramienta para posicionar los liderazgos feministas en los territorios. Algunas de nuestras actividades, bueno, y de esta restitución de derechos en la ciudad para mujeres y niñas, se basa actualmente en la demanda por el fin del toque de queda, ¿verdad? A propósito de lo que comentaba al inicio de mi presentación, el toque de queda hoy día está vulnerando los derechos de las mujeres en torno, bueno, a demandar, a poder salir frente a cualquier tipo de exposición de violencia de género en el espacio doméstico. No nos permite, hay una continuidad de lo que fue el estado de emergencia en medio de la revuelta popular, ¿verdad? Entonces no nos permite volver a restituir la organización popular en torno a las demandas que deben ser posicionadas a su vez en el proceso constituyente. Así también el toque de queda asociado a la restricción del desplazamiento ha provocado múltiples daños en torno, bueno, a la vida vial. Específicamente hay un tema muy emergente y muy duro que hoy día estamos trabajando en Chile, que es la cantidad de ciclistas muertos. Hoy día van 88 personas muertas a propósito de un sinfín de situaciones, pero que la ministra de Transporte no se ha hecho cargo y además demanda por mejores ciclovías, mejores estilos de movilidad alternativo, calles cerradas, etcétera, una serie de iniciativas a nivel local y nacional que se pueden tomar, que no se están tomando hoy día. Y finalmente, bueno, en el sur de Santiago nosotros hemos hecho distintas actividades, una de ellas es la Escuela de Deportes Urbanos para Niñas y Mujeres, reponiendo los cuerpos de mujeres y niñas en espacios que son parques urbanos, que verdad tienen una tremenda infraestructura. Es el caso del Parque Pierre Dubois de Pedro Aguirre Cerda, una comuna muy vulnerable de la ciudad de Santiago, que logramos a partir de esta escuela desarrollar herramientas concretas para las niñas, skate, parkour, bicicleta, arte urbano callejero, para que pudiesen ellas cuestionar también lo que está pasando con sus cuerpos en esos espacios. Finalmente voy terminando el derecho a la ciudad,
Se ha logrado posicionar en constituciones como la de Colombia, Brasil, Ecuador, en la Ciudad de México también. Lamentablemente han sido países que han vuelto a la movilización social. Nada nos dice que esto vaya a cambiar a propósito de la Constitución, pero sí nos permite un marco institucional mayor y mayor de acción para identificar medidas intermedias, medidas locales que pudiesen proveer de más y mejores derechos para mujeres y niñas. Y finalmente termino diciendo que nuestras demandas hoy día son los derechos de las mujeres, la reproducción de la vida en el centro, el derecho a la ciudad en primer orden y el derecho a la propiedad en segundo orden, barrios integrados y democráticos, sacar al mercado los proyectos urbanos, derecho al hábitat y promover espacios comunes de cuidado multigeneracional. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Va a ser imposible para mí resumir esta presentación en unas cuantas líneas, en unas pocas frases, porque fue muy densa. Alors, en quelques mots, mais c'est un peu difficile, Patricia Retamal, depuis donc le Chili, nous propose une réflexion sur le droit à la ville des femmes dans le contexte assez particulier du Chili, puisque le Chili a connu et connaît encore des mouvements sociaux, en plus du contexte de pandémie. Patricia met l'accent sur les activismes féministes en réponse notamment à la violence d'État, à la militarisation des territoires, hein, qui est renforcée par le contexte actuel de couvre-feu. Le contexte social, selon Patricia, a permis néanmoins une réactivation de l'action collective des femmes, du tissu social au niveau local, qui est, selon elle, fondamental pour pallier l'absence de l'État dans un pays comme le Chili. Aujourd'hui, vous le savez, le Chili connaît un processus constitutionnel. C'est donc le moment idéal, nous dit Patricia, pour débattre de notions comme le droit à la ville. Le droit à la ville qui, elle le rappelle, est reconnu dans certaines constitutions d'autres pays latino-américains comme l'Équateur ou le Brésil. Évidemment pas encore au Chili. Donc le moment de débattre de ce droit à la ville, droit au logement, loin des logiques marchandes qui ont marqué la société chilienne ces dernières années. Ciudad Feminista, l'association qu'elle co-dirige, contribue donc à des initiatives. Alors elle en a cité plusieurs, des initiatives en collaboration avec d'autres associations locales, notamment en donnant des outils pédagogiques aux femmes. Elle lutte contre le couvre-feu, contre l'insécurité. Elle a rappelé la thématique de l'insécurité pour les cyclistes. Les associations, et notamment Ciudad Feminista, militent également pour la construction d'écoles de sport urbaines et de multiples autres initiatives que je ne peux pas citer ici. Merci beaucoup, Patricia, pour cette présentation qui est vraiment plus en lien avec l'actualité chilienne. Je vais maintenant laisser... je vais d'abord présenter notre dernier invité, qui est donc un invité, Horacio Terraza. Horacio Terraza est spécialiste en charge de l'urbanisme pour la région Amérique latine à la Banque mondiale. Horacio Terraza a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'environnement et de l'urbanisme. À la Banque mondiale, il travaille sur les villes, sur les infrastructures urbaines et sur la thématique de résilience. Au cours des 8 dernières années, Horacio a aussi travaillé pour la Banque interaméricaine de développement, la BID, en tant que coordinateur de l'initiative des villes émergentes et durables, et aussi en tant que spécialiste dans le domaine de l'eau.
Voy a presentar rápidamente a Horacio Terraza, nuestro último invitado y experto. Actualmente Horacio es especialista urbano para la región de América Latina en el Banco Mundial. Trabaja en las temáticas urbanas, por supuesto, la infraestructura, la capacidad de recuperación de las ciudades. Durante los 8 años anteriores trabajó también en el Banco Interamericano de Desarrollo como coordinador de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles y como especialista principal en la temática del agua. Horacio Terraza, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. ¿Cómo estás, Diana? Y muchas gracias por gracias. la presentación. Bueno, un placer haber escuchado las presentaciones previas verdaderamente y veo que estamos en línea. Lo que les voy a hacer es una presentación muy breve sobre un manual que preparamos en el banco sobre cómo hacer planificación y diseño urbano que sea género inclusivo. Y esto surge, por supuesto, de una problemática en el banco de cómo hacer los proyectos urbanos más inclusivos en términos de género y cómo asegurarnos que esto es considerado en cada una de los proyectos en los que trabajamos, ¿no? Así que vamos a ver básicamente por qué es importante el tema de género en el sector urbano y cómo podemos diseñar ciudades que funcionen para todos. Creo que históricamente las ciudades han sido diseñadas con estos roles tradicionales de división de trabajo, ¿no? En donde el espacio público era para los hombres y el espacio privado para las mujeres, y las ciudades creo que por una cierta inercia han continuado desarrollándose y diseñando en tal sentido. Y hoy por hoy llegamos a una situación de exclusión de las mujeres en la comunidad en donde se hace planificación y diseño. Hoy solamente el 10% de las altas posiciones en los diseños de arquitectura a nivel global tienen mujeres, ¿no? Solamente el 10%. ¿Y cuáles son los principales desafíos que vemos en las ciudades? Perdón, disculpen que la presentación está en inglés, pero fue el acuerdo que hicimos. ¿Cuáles son los principales desafíos? Son desafíos que están relacionados con el acceso, con la movilidad, con la seguridad, la salud, el cambio climático y la propiedad y seguridad del suelo. Pero déjenme explicarle antes cuál es este circuito que de alguna manera vemos que está funcionando y es el que no permite esta entrada de la participación de género en el diseño. Creemos que precisamente esta falta de agency, ¿no? De participación de mujeres en la planeación, en el diseño, es la que lleva a tener el diseño que tenemos hoy con una cierta orientación hacia la heterosexualidad y cisgender population en las ciudades. Y también vemos que esto genera, por supuesto, una reducción en el acceso y en una generación de todos estos desafíos que estábamos hablando antes, y se transmite, quizás este es el punto más importante para nosotros, en una exclusión tanto social como económica. Y las dos son verdaderamente muy relevantes. Entonces déjenme solamente algunos ejemplos de esta exclusión. En términos de acceso, en solamente 17 países todavía las mujeres no pueden salir de la casa con los mismos derechos y con las mismas condiciones que los hombres. En los Estados Unidos, 1 de cada 5 ciudadanos transgénero evita subirse al transporte público por tener miedo al acoso. La movilidad está, sin lugar a dudas, las mujeres tienen más inclinación quizás hacia, en las encuestas que realizamos, hacia caminar y hacia el uso del transporte público, pero las ciudades siguen siendo diseñadas para autos. Y como ya varios lo dijeron antes, las mujeres son las que están a cargo generalmente de cuidar de niños y cuidar de los adultos mayores, y son las que llevan en la calle, son las que llevan los strollers, las bolsas, y los niños y, como decíamos, los adultos los que están a cargo. Por supuesto, en términos de movilidad, y lo escuchábamos recién, la sensación de inseguridad es mucho mayor para las mujeres y particularmente en ciertos barrios de la ciudad en el transporte público. Y el nivel de violencia de género es mayor también en los asentamientos informales que en la ciudad formal, ¿no? Y de alguna manera la ciudad genera este espacio para crear esta violencia de género.
En términos de salud, por ejemplo, en el África subsahariana, el promedio que se tarda para ir a buscar agua, ¿no? La mayoría de la población no tiene agua por cañerías que tiene acceso en la casa. Son 25 minutos que tienen que caminar promedio, en Asia son 19 minutos y en muchos otros países inclusive más. Esta es una tarea que esencialmente las mujeres son las que hacen, y este tiempo que verdaderamente se está perdiendo para otras tareas, como pueden hacer educación, etcétera, y es la que quizás las están obstaculizando. Lo mismo las pobres condiciones edilicias y de sanidad que existen en los edificios educativos durante el periodo de menstruación son los que interfieren muchas veces con la habilidad para participar de la educación y para poder aprender. En encuestas realizadas vemos que en términos de cambio climático entre 1981 y el 2002, los desastres naturales han matado más mujeres que hombres, y esto tiene que ver con el rol de la mujer dentro del hogar cuando se da el fenómeno. En términos también de cambio climático, hay más mujeres que hombres en los asentamientos informales, como veíamos. Y también de múltiples proyectos en los que participamos, sabemos de las encuestas que hay un incremento en la violencia de género una vez dado el desastre natural. También de encuestas realizadas en nuestro proyecto por el Banco, solamente 37 países de 161 tienen leyes que dan los mismos derechos a la mujer y al hombre en términos de propiedad del suelo, ¿no? Esto es sumamente shocking, ¿no? Es verdaderamente muy, muy llamativo. Y en Kerala, India, en el sur de la India, en los proyectos vemos que en aquellas mujeres que tienen propiedad del suelo, tienen derecho a tener propiedad del suelo, la violencia ha bajado a un 7% contra un 49% de las mujeres que lo sufren, que no tienen derecho al suelo. Y también vemos la probabilidad de que los hijos y los niños tengan peso no adecuado, se reduce bajo un 50% cuando las mujeres son propietarias del suelo. Entonces, ¿cuáles son las mayores inequidades que vemos en todo este sistema? Tiene que ver con un menor acceso al trabajo y al empleo, a la educación y a otros derechos verdaderamente humanos. Hay un incremento en los costos de los servicios básicos, comenzando por el transporte, cuando se selecciona un transporte más caro, en definitiva por el otro, dado que en uno no se sienten seguras. Hay menos participación en las decisiones, en la toma de decisiones públicas, y también hay una reducción en la acumulación de riqueza y independencia económica, ¿no? Otro hecho fundamental que por ahí no lo vemos tan claro, pero todos estos factores contribuyen contra eso. Y por supuesto que hay menores libertades y acceso a redes sociales cuando estos shocks impactan. Esto para nosotros es clave y son las razones por las cuales queremos trabajar. ¿Y cómo nos imaginamos una ciudad más inclusiva a nivel de género? Por supuesto, que sea más accesible, que esté mejor conectada, que sea una ciudad segura, en donde existen sistemas de salud que tengan en cuenta los derechos de las mujeres, en donde se tome en cuenta las situaciones donde el cambio climático hace a los barrios más vulnerables, y lo mismo en términos de seguridad y del suelo. Entonces, ¿cuáles son los commitments, ¿no? Los compromisos que se toman para esto? Bueno, ante todo, creemos en generar procesos participativos, ¿no? Esto no es una decisión, es un proceso participativo. Asimismo, incluir los principios integrales del diseño, o sea, y no solo cuando estamos hablando de inclusión, incluir los términos de género en esto, sino a todos aquellos demás grupos que son excluidos de alguna manera. Generar el empoderamiento de la mujer en todo este proceso de diseño y uso de la ciudad. A tener un acercamiento más integral al diseño cuando estamos trabajando, un crecimiento y una construcción del conocimiento, y por supuesto estar seguros de que existe una inversión, que existe un presupuesto destinado a generar estas actividades. Esta la voy a pasar porque es reiterativa. Y esta es quizás una de las ideas más importantes que en este manual que hemos desarrollado
queremos incluir cuando dialogamos con nuestras contrapartes y para dentro del banco, y que tiene que ver con que estamos hablando de un proceso. El proceso es importante. Es mucho más importante inclusive que tener un hecho y que el resultado mismo. Lo que queremos es que las mujeres participen en todo el proceso de diseño. Y eso fue lo que verdaderamente ha generado estos guidelines, ¿no? No voy a entrar en el diseño de los manuales. Ya escuchamos antes a Zaida cuando hablaba de lo que existen en Barcelona. Esto es muy común en ciudades europeas. Nosotros lo que nos hemos asegurado en esto, y quizás tiene un nivel de detalle muy grande, es que en las diferentes instancias, ¿no? Tenemos por ejemplo, en la base, en la fundación, en el baseline, donde estamos comenzando a trabajar, en un barrio, generalmente en un barrio vulnerable, donde nosotros más trabajamos, ya sea ya haciendo mejoramiento de barrios o vivienda nueva. Lo importante es que exista un grupo, un advisor group al grupo que está diseñando, que exista un presupuesto relacionado necesariamente con eso, y que existe un gender tagging, que es para los proyectos del banco, esto es fundamental, que tienen que ser considerados, no se aprueba el proyecto si no se ha considerado la visión de la mujer. Lo mismo en términos del proceso, del marco del proceso, ¿no? Cómo se junta la información desagregada por género, que existen reuniones específicas para mujeres donde se puedan sentir seguras de expresar sus necesidades y los problemas que están viendo. Lo mismo en la participación, cómo se trabaja con grupos focales, las diferentes tecnologías, etc. Las diferentes metodologías, perdón, etc. No voy a entrar en el detalle, esto les voy a pasar el link después para que todos lo puedan acceder. Solamente acá una muestra de algunas de las herramientas que se usan. Las auditorías, las caminatas de auditoría, como también lo comentaba antes, creo que era Patricia, que se hacen en cada uno de los proyectos para identificar cuáles son los equipamientos necesarios, dónde existen deficiencias hoy en el barrio, cuáles son las necesidades quizás no tan obvias para el que llega de afuera del barrio a realizar el diseño. Y después, por supuesto, una participación activa, ¿no? El diseño de tu propia plaza. Acá no es que diseñamos con mujeres, sino que son ellas las que diseñan precisamente. Y la verdad que hemos tenido, no voy a detenerme en estas, hemos tenido muy lindos ejemplos de esto, ahora les comento. La guía tiene también 3 casos de estudio. Uno es el de Viena, y hemos trabajado muy de cerca con ellos y con la ciudad de Estocolmo también en el diseño de esta guía. Y quisimos hacerlo porque lo consideramos como un modelo a replicar, como Viena ha incorporado en todos sus procesos de diseño urbano y de construcción la consideración de la mirada de la mujer. Está el caso de Mendoza en Argentina, donde implementamos por primera vez el manual, donde lo utilizamos. Diseñamos un espacio público, fue una plaza en un barrio vulnerable, y los resultados verdaderamente fueron estupendos, con modificaciones radicales de cuál era el approach general que la ciudad venía haciendo en los espacios públicos, y esto se hizo de vuelta junto al municipio de Mendoza, por supuesto. Y el otro caso de estudio que se incluye es el Hazme el Paro en México, que no sé, quizás muchos de ustedes ya lo conocen, que tiene que ver con el transporte público y la seguridad de las mujeres en el transporte. Entonces, como conclusión, nosotros creemos que una ciudad inclusiva al género es una ciudad mejor para todos, no solo para las mujeres, y que no puede haber una ciudad inclusiva si no hay un proceso inclusivo que lo genere. Así que nada más, voy a parar acá, Diana, así podemos continuar después con el diálogo y puedo quizás contar un poco más con detalle qué es lo que estamos haciendo. Sí, muchísimas gracias, Horacio, y gracias por respetar el tiempo, a pesar del diaporama con tantos slides. Alors, bon, le diaporama était en anglais, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes de compréhension, mais je voudrais juste rappeler très rapidement que Horacio Terraza nous a parlé d'une publication récente de février 2020, je crois, de la Banque mondiale, qui est un manuel pour un aménagement urbain inclusif et garant de l'égalité des genres, auquel il a contribué.
Et ce manuel plaide pour un urbanisme et un aménagement urbain sensible aux questions de genre, ce qui passe par la prise en compte du point de vue des femmes, des minorités sexuelles, etc. Et le manuel décline tout un éventail d'approches et d'activités concrètes et propose des lignes directrices aux villes pour accompagner la mise en œuvre de ces politiques. Il a notamment mis l'accent à la fin de son intervention sur certains cas, comme la ville de Vienne, dont on a déjà parlé, la ville de Mendoza en Argentine, ou encore la ville de Mexico. Et Horacio conclut en disant, et je pense que nous sommes tous d'accord, qu'une ville inclusive pour les femmes et une ville est une ville meilleure pour tous. Voilà pour la présentation très brièvement résumée. Y vamos ahora tenemos, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda un poquito más de media hora, pero el tiempo pasa volando. Para las preguntas, hay varias preguntas del público. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar algunas, lo siento mucho, no puedo dar todas las preguntas. Je suis désolée si je ne peux pas donner toutes les questions. Je vais essayer de les regrouper. Alors, je vais donner les questions à tous les participants. Primero a Claire, pero voy a dar las preguntas. Alors, pour Claire Hancock, il y a plusieurs questions sur Paris, mais aussi sur votre expérience dans la ville de Mexico. Alors, sur Paris, on vous demande de citer des exemples de politiques intersectionnelles à Paris. On vous demande également pour la ville de Paris, votre avis sur les politiques publiques en matière de harcèlement de rue et surtout dans les transports en commun en 2018. On vous demande également votre avis sur Mexico. Alors, sur Mexico, ¿qué diagnóstico de la Ciudad de México puedes hacer de tu experiencia trabajando aquí en cuanto a perspectiva de género? Donc, votre regard sur Mexico, mais depuis l'expérience parisienne. Bon, je reviendrai si on a le temps sur des questions pour Claire. Je réponds maintenant? Non, je vais peut-être lister les questions, comme ça je vous laisse le temps aussi de chercher les réponses. Je vais juste donner quelques questions aussi pour Saïda. Saïda Moussi, alors il y a des questions. Zaida, hay una pregunta de Luis Miguel sobre qué evaluaciones se han hecho de los programas de urbanismo táctico y pop-up en Barcelona. Bueno, ¿qué feedback hay de estos programas? También hay una pregunta si hay alguna diferencia entre urbanismo feminista y urbanismo con perspectiva de género. ¿Qué diferencia hay entre ambas nociones? Bueno, también hay preguntas para todos, pero estas serán para el final, aunque no quiero, olvidarlas. Para Patricia hay varias preguntas sobre el proceso constitucional y el público quiere saber cuáles son las perspectivas desde un punto de vista realista y tomando en cuenta las actuales relaciones de fuerzas que hay en Chile para que las políticas de género y de integración social se vean reflejadas en la acción constituyente. C'est la même question en français. J'aurais aimé savoir quelles sont les possibilités pour faire valoir le droit des femmes, qué posibilidades para el derecho de las mujeres
y el derecho a la ciudad en la nueva Constitución chilena. ¿Qué posibilidades hay de poner el derecho a la ciudad y de la mujer en la nueva Constitución chilena? Voilà. Pour Horacio, ¿qué tan sostenibles han resultado ser este tipo de intervenciones? Me refiero a los ejemplos presentados al final. Los ejemplos que ha presentado al final. Bon, pour l'instant, je m'arrête là parce qu'il y en a beaucoup et que c'est difficile de tout trier. Je vais vous laisser répondre. Primero Claire, luego Zaida, después Patricia y al final Horacio. Y volveré, espero que quede tiempo, volveré con unas preguntas más transversales porque hay temas también que podemos debatir todos juntos. Claire? Oui, alors ça va être difficile de répondre à tout, donc je vais être... Oui, vous pouvez choisir. Sur ce qui me paraîtrait être des politiques publiques prenant en compte véritablement l'intersectionnalité, j'avoue que moi j'ai été très impressionnée de ce qu'on a découvert quand on est allé faire du terrain à Barcelone avec mes collègues. Je ne le dis pas juste parce que Zaida nous écoute, mais parce que véritablement le plan pour la justicia de género, c'est vraiment quelque chose qui prend en compte une perspective très intersectionnelle sur le travail, ce qu'elle nous a présenté sur les cuidados aussi, c'est très important, je pense. Donc pas uniquement penser comme on le fait parfois un peu trop en France, le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel qui certes est un problème, mais qui est loin de résumer l'intégralité des problèmes des femmes dans les villes. C'est-à-dire qu'on a évoqué avec Zaida cette question de prendre en charge les personnes âgées et les enfants, c'est une partie du travail féminin dans les villes. On a abordé aussi la question des violences familiales avec Patricia, je pense que ça aussi c'est très important. La question de l'accès au logement. Bref, il me semble que si on se concentre trop exclusivement sur les espaces publics et sur leur sécurisation, on le fait au détriment de problèmes structurels majeurs, comme ceux qui ont été évoqués par toutes les intervenantes. Donc voilà, donc parmi les villes un petit peu exemplaires, moi qui me viennent à l'esprit, il y a ce qu'essaye de faire Barcelone. En France, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites dans les années récentes par la municipalité de Gennevilliers, par exemple, ou encore à Aubervilliers ou Saint-Denis. Dans le travail qu'on a conduit, on a essayé d'en rendre compte. Donc je vous renvoie peut-être au site Paris du genre où on a essayé d'illustrer un petit peu certaines de ces expériences et d'en dire un petit peu plus sur ces perspectives intersectionnelles. Voilà, je m'arrête là. Donner le temps aux autres intervenants de répondre. Oui, merci beaucoup Claire. Dejo a Zaida ahora la palabra para que conteste las preguntas. Muchas gracias. Ha estado muy interesante las ponencias de mis compañeras y mi compañero de mesa. La primera pregunta de Luis Miguel, la verdad que no estoy en el ayuntamiento, no sé si están, supongo que se están evaluando y si las acciones tácticas. Yo diría por las percepciones que yo tengo, es que mayoritariamente son aceptadas, lo que pasa es que claro, hay cierta parte de la ciudad, especialmente el lobby del coche, todo lo que defiende la movilidad vehicular individual, que está en contra y tiene mucho poder para hablar y una voz muy fuerte. Entonces eso sale muchas veces en redes, pero no estoy segura que sea realmente entre las personas que habitan la ciudad haya no aceptación de estos programas del urbanismo táctico. De hecho, se ha presentado el nuevo proyecto para los próximos meses, que es muy, muy ambicioso. La diferencia entre urbanismo feminista y perspectiva de género, yo diría, la perspectiva de género es una metodología de estudio, es una manera para estudiar, para mí más sociológica, que nos permite entender, medir y ver las diferencias de hombres y mujeres en cuanto a roles y por tanto de usos de la ciudad. Eso sería aplicar la perspectiva de género, que es interseccional, que empiezan a aparecer cuestiones de clase, de edad, de capacidades, etc. Y el urbanismo feminista es realmente pensar, digamos, utilizar la frase de Marisier, que es muy fácil, que es pensar que el feminismo, la idea tan radical que las mujeres somos personas y por tanto
proyectar, pensar para la real igualdad. Por tanto, hemos de pensar en la equidad, es decir, qué necesitamos de diferente, porque en qué no somos iguales, para tener igual de acceso a oportunidades, valiendo y respetando las diferencias. El problema es que a día de hoy las diferencias entre personas y la diferencia entre mujeres y hombres, entre hombres y mujeres, hace que las mujeres tengamos menos oportunidades de acceso a recursos, que también se ha explicado en las otras ponencias. Entonces esa sería la diferencia entre las dos cuestiones. Una es una metodología que no implica un compromiso con la igualdad, pero sí es una herramienta que puede tender a la igualdad, y el feminismo es un compromiso con la igualdad y con el respeto digamos, de todos los seres humanos. Muchas gracias. Ahora Patricia puede contestar también las preguntas, las primeras preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, decir que la posibilidad que hay de posicionar las demandas del movimiento feminista en el proceso de constituyente va a depender de la continuidad del mismo movimiento que se consolida para el mayo del 2018 a propósito de las demandas de mujeres, principalmente estudiantes de los centros educativos, por la violencia que experimentan al interior de los mismos, violencia de género, acoso sexual, violencia psicológica, etc. Y eso permitió que para el último 8 de marzo existiera una de las movilizaciones más grandes que haya tenido la historia del movimiento feminista en Chile, en diversas regiones del país. Entonces, lo que nosotros apostamos a que esa misma movilización logre presionar a la Convención Constitucional, que va a ser el órgano que va a redactar la nueva Constitución, a posicionar las demandas del mismo movimiento, que, como lo decía, hay una merma en la institucionalización de demandas, desde el reconocimiento de los distintos tipos de violencia de género, ¿verdad?, hasta iniciativas como educación no sexista al interior de los centros educativos. Ahora bien, la dificultad que tenemos es que este movimiento se ve todavía muy centro urbano, y desde las clases acomodadas, y además desde estratos sociales o etarios más bien jóvenes que logran ingresar a las universidades. No hay todavía una percepción del movimiento feminista, no se lee, no se entiende desde los sectores periféricos y más populares, ¿verdad? Entonces, ahí por eso es importante que estemos generando vínculos y procesos de reflexión, y por lo mismo la educación popular feminista, ¿verdad?, generando redes, porque la idea es que centro, periferia, rural, urbano, logren posicionar estas demandas, porque si no quedarían como demandas aisladas. Así también el derecho a la ciudad, todavía no hay un reconocimiento bajo el sentido común, ¿verdad?, que este sea un derecho primordial a disputar dentro del proceso constituyente. Más bien existe la necesidad del derecho a la vivienda. Por lo mismo, también los procesos pedagógicos son tan importantes. No tenemos tanto tiempo, el proceso constituyente dura aproximadamente 2 años y medio, 3 años. Entonces, por eso es importante, y los esfuerzos que hemos al menos intentado implementar desde la red, desde Ciudad Feminista, son procesos pedagógicos. Son de más largo aliento, ¿verdad?, pero creemos que son una de las claves fundamentales para posicionar la discusión, y además que el mismo movimiento social permita o logre presionar a la Convención para identificar estos derechos como esenciales dentro del mismo proceso. Muchas gracias, Patricia. Ahora dejo la palabra a Horacio. Gracias, Diana. Sí, con respecto a la sustentabilidad de estos proyectos, yo creo que el manual fue lanzado a principios de este año, entonces la verdad está implementado físicamente solamente en una ciudad, que es el caso de Mendoza que comentaba. Entonces yo ahí más que, no sé si puedo hablar de alta sustentabilidad porque hace muy corto tiempo, pero sí el impacto ha sido muy importante en términos físicos, porque el diseño, como yo decía, fue muy diferente. Comenzando porque en vez de hacerse la típica cancha de fútbol, se hizo una cancha de hockey, de hockey sobre césped, se hizo los juegos, se elevaron, la iluminación cambió radicalmente de cómo se hacía, teniendo en cuenta las trayectorias que las mujeres hacían, y se construyó un centro para danzas y para yoga en el centro de la plaza, que está comunicado con los juegos elevados de los niños para que se puedan ver desde todo el borde.
fueron todos cambios de diseño críticos verdaderamente por eso. Entonces, desde ese punto de vista es exitoso, muy exitoso, pero creo que es más exitoso todavía de que por la demanda que tenemos dentro del banco y los países que lo están solicitando. O sea, mis colegas que trabajan en Dhaka, mis colegas que trabajan en Karachi, en Pakistán, colegas que trabajan en La Paz, en Bolivia, todos me han solicitado las guías para comenzar a utilizarlas en el proceso de diseño del proyecto. Y hemos tenido muchísimas llamadas de ciudades directamente. La ciudad de Buenos Aires nos ha contactado, la ciudad de Lima nos ha contactado, la ciudad de La Paz nos ha contactado. Y esto directamente por los grupos, ya sea secretarías de la mujer o unidades de la mujer dentro de los distintos municipios que están interesados en empujarlo. La ciudad de Sevilla ha decidido traducirlo al español directamente. Tuvimos como una sociedad de facto con la ciudad, porque ellos con sus propios fondos decidieron traducirla y nosotros la utilizamos, la traducción, para poder diseminarla en Latinoamérica. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que está teniendo muchísimo impacto. La sustentabilidad de los cambios que implementamos, creo que con un poco más de tiempo vamos a poder juzgarlo, pero por lo que veo a primera mano, creo que el impacto va a ser importante y de largo aliento. Y de vuelta, quiero remarcar que nosotros trabajamos en los barrios más vulnerables de cada una de estas ciudades, ¿no? Cuando yo hablo de todos estos cambios, no nos tenemos que imaginar las ciudades que veíamos muchas en las fotos de las demás presentaciones. Estamos hablando de barrios con muchísimas carencias, muy básicas. Entonces, donde poder incorporar estos cambios de movida es fundamental. Y paro ahí, gracias. Muchas gracias, Horacio. Y este último elemento de respuesta me permite una transición perfecta. Y bueno, me he dado cuenta de que he olvidado ya la traducción de las preguntas, de las respuestas, pero creo que no hay tiempo ya para tanta traducción. Pero en cuanto a lo que decías de los barrios, hay una pregunta para Claire y para Zaida. Es en francés, la voy a traducir. Creo que te entiendo, si quieres hablar en francés, no te digo. Bon, tous les problèmes structurels majeurs évoqués sont plus importants dans certains quartiers très dysfonctionnels, avec une grande pauvreté, une exclusion sociale, un enclavement. Avez-vous des exemples de politiques publiques plus ciblées sur ce type de quartier? Si tienen algunos ejemplos más concretos llevados a cabo en este tipo de barrios. Dejo a Claire y a Zaida contestar. Bon, je commence parce que précisément c'est ce dont je parlais, mais j'étais obligée de passer assez vite. Et comme c'était en espagnol, je m'expliquais mal. Par exemple, le guide des marches exploratoires, il a été promu par le CEGET et il ciblait particulièrement les quartiers dits politiques de la ville, donc les quartiers qui sont les quartiers à plus bas revenus du territoire français, ce qui est en même temps quelque chose d'intéressant, bien sûr, c'est bien que ça prenne place, mais je trouve un petit peu gênant qu'on concentre l'attention pour les femmes uniquement dans les quartiers les plus défavorisés, comme s'il n'y avait d'inégalité femmes-hommes finalement que dans les quartiers les plus défavorisés, ce qui à mon sens est faux. Donc il y a effectivement énormément de travail à faire, mais plutôt sur des politiques qu'on appelle en français de droit commun, c'est-à-dire plutôt pour mieux desservir ces quartiers en termes de politique publique, en termes d'équipement, à la mesure des besoins de ces quartiers-là, plutôt que de laisser entendre que la conquête de l'espace public serait nécessairement l'alpha et l'oméga de ce que les gens réclament. Ils réclament énormément de choses et pouvoir traîner dans les espaces publics n'est pas forcément une revendication prioritaire. Et je pense, comme disait Horacio et comme l'ont dit les autres intervenantes, que ce qui est très important, c'est de repartir du terrain et de travailler avec les personnes et avec leurs demandes particulières. Voilà. Merci Claire. Voy a dejar a Zaida contestar en español. Sí, contestar ¿Castellano? en francés, no.
Sí, yo tengo experiencia de haber trabajado primero con Colectivo Punsis, trabajamos en Cali y hay un manual de los Colectivo Punsis que es Entornos Habitables, que es unas reflexiones respecto a seguridad, vivienda y perspectiva de género, y trabajamos con uno de los trabajos que hicimos en el inicio, fue uno de los barrios más peligrosos y complicados de Cali, ahora no me acuerdo el nombre, lo siento. Después he trabajado en las favelas de Sao Paulo en procesos de rehabilitación y generando unos criterios de evaluación para las políticas públicas en la ciudad de San Pablo, de la rehabilitación de barrios y los nuevos edificios de vivienda. En la ciudad de Buenos Aires he trabajado con la Secretaría de Hábitat e Inclusión en el distrito 8 de la ciudad, que es uno de los más pobres, especialmente en uno de los sectores que lo interesante era que se trabajaba tanto con los barrios autoproducidos, con los barrios producidos por el gobierno, pero muy abandonados, con barrios que habían quedado sin terminar por el gobierno, y con parte de barrios legales, digamos. Entonces se tomaba toda la pastilla, y el trabajo que hicimos ahí fue, además de generar una metodología para que trabaje la propia administración pública, teniendo en cuenta la perspectiva de género y también la transversalidad de conocimientos, pues trabajamos con mujeres, en algo parecido a lo que comentaba también Horacio, para encontrar cuáles eran sus recorridos cotidianos y priorizar cuáles eran estos recorridos cotidianos que se iban a mejorar, no el eje aquel que se puede ver de la gran estructura, sino cuál es este recorrido cotidiano necesario, seguro, y seguro tanto, digamos, seguridad física de ataques como la seguridad del entorno, iluminación, los suelos, etcétera, y el reconocimiento de esos barrios a partir de la experiencia de las mujeres, ¿no? Porque muchas veces los barrios, si miramos las informaciones que tenemos de los municipios, parece que no tienen ningún equipamiento, y tienen un montón de equipamientos que la gente, evidentemente, especialmente las mujeres, genera. He trabajado también con Equalsari en Tánger, en Cientánger, en la región de Tánger-Tetuán, en un barrio periférico, trabajando de vez la vida cotidiana de las mujeres y dando propuestas para mejorar estos entornos, y también siempre a partir de talleres de participación y de reconocimiento urbano con mujeres, y lo mismo en la India, en Delhi y en Kerala. O sea que sí, que hemos mostrado Barcelona, que es un poco lo que han pedido, 10 minutos no da para contar todo, pero sí que tenemos muchísimas experiencias de haber trabajado en sectores más populares. Muchas gracias. Sobre metodología, porque han hablado todos de metodología de trabajo, hay algunas preguntas también, y bueno, pueden contestar todos, pero hay varias preguntas sobre cómo trabajan en colaboración con, por ejemplo, cómo las asociaciones pueden trabajar en colaboración con los municipios. Aquí estamos en un webinario donde está representado el Banco Mundial, hay académicas, hay asociaciones, pero en la realidad cotidiana de las políticas públicas, ¿cómo se hace esa interconexión entre todos los actores de la sociedad civil con los poderes públicos municipales? Hay varias preguntas sobre cómo trabajan concretamente a diferentes escalas. No sé quién quiere contestar a esta pregunta. Primero si Claire. Empezar. Bueno, Horacio, luego Claire. Ok. En todos nuestros proyectos, verdaderamente, el dueño del proyecto, no solo el dueño legal, pero es el que propone, es el que lo quiere llevar adelante, etcétera, es siempre el municipio o es el gobierno nacional, ¿no? Dependiendo de con qué nivel de gobierno estemos trabajando. Pero la mayoría es el municipio. Y lo que nosotros tratamos de hacer de alguna manera con este tipo de manuales o de actividades que proponemos es abrir un poco los ojos del municipio a cómo mejorar esa relación con grupos excluidos, ¿no? Que como esto existe para género, existe también para personas con discapacidades, etc. Entonces, el que lidera, el dueño del proyecto es siempre el municipio. Lo que nosotros tratamos de mejorar es esa comunicación con la población y cómo hacerla de alguna manera sistémica, que no sea en un instante para un proyecto determinado, sino que sea incorporado como parte de la operatoria de diseño y construcción y mantenimiento
del municipio. Entonces, ese es nuestro objetivo, es nuestro relacionamiento con el municipio y el municipio con los beneficiarios del proyecto. En muchos casos estamos, que donde no tenemos proyectos, estamos simplemente capacitando con este manual para que esto sea incorporado en la política diaria del municipio. De vuelta, nuestro objetivo último es que los que reciban esto sean los beneficiarios, que son los y las ciudadanas, ¿no? Así que esa sería desde nuestro punto de vista. De acuerdo, Claire quería contestar también y tal vez Patricia o Zaida si quieren decir algo al respecto. Bueno, sí, porque creo que el problema que tenemos en trabajar con municipios es que es visto como un trabajo de mujeres y el trabajo de las mujeres es obviamente gratuito, ¿no? No tenemos que vivir, no merecemos pagamento, así que creo que el problema más de los grupos colectivos y urbanistas que tratan de trabajar con perspectiva de género es que no es parte de lo que los municipios quieren pagar o consideran como expertiza, ¿se dice expertiza? No, expertise urbana que tenga valor. Y eso es un problema, porque, bueno, hay que vivir, ¿no? Y es un trabajo. Es trabajo de mujeres, pero también es trabajo. Sí, complementando con Claire, que coincido completamente, creo que es parte de la voluntad o no política de los municipios de tener unidades especializadas con profesionales a cargo, expertos, expertas en género. Si es que las hay, están precarizadas, pero en la mayoría de los municipios en Chile no existen unidades de género al interior de las mismas, entonces nosotros lo que hemos hecho es golpear la puerta de los municipios y de acuerdo a la voluntad política que tengan, nos abren las puertas, pero no tenemos contrapartes que nos fortalezcan el proyecto. Así que y es muy precario y por la misma situación de los municipios, que hay municipios muy empobrecidos y otros que están muy ricos, que están en la zona oriente, al menos de la región metropolitana. Ahí eso habla de la desigualdad de recursos que tienen entre ellos, que también es un tema que hay que resolver. Muchas gracias. Bueno, tenemos aún creo que unos como 5 minutos para unas últimas preguntas que no me ha dado tiempo. Para dos preguntas, bueno, una pregunta para Horacio, una pregunta de Sara Fleury, ¿cómo se financian estos proyectos del Banco Mundial? Quiere saber si hay una participación del Estado y cuál es el papel de los municipios. Había también una pregunta para todos que se me ha perdido por ahí, pero había una pregunta sobre desarrollo sostenible, sobre medio ambiente, si tienen ejemplos de políticas, de programas que combinan la perspectiva de género y la perspectiva de protección del medio ambiente. Si alguien quiere contestar a esta pregunta del público. Horacio. Sí, yo comienzo con la primera. Entonces, estos proyectos se financian, digamos, la implementación física del proyecto, diseño e implementación física del proyecto, generalmente financiado mediante o un préstamo que el gobierno toma y el gobierno de alguna manera le transfiere los fondos a los municipios para que lo hagan. El Banco Mundial tiene como dos tipos de países. Tiene países que toman préstamos y tienen otro grupo de países que se llaman AIDA, que en realidad reciben ya sea préstamo a tasa cero o reciben directamente donaciones. Los fondos son a fondo perdido. Esto dependiendo del ingreso de los países. Entonces, estas son las tres fuentes más normales. Cuando hay un préstamo o una gran donación, los gobiernos son los que toman el loan o lo pagamos nosotros mediante la donación. En los casos de capacitación, como estamos haciendo con muchos municipios, lo hacemos en el marco del relacionamiento que tenemos frecuente con los gobiernos. Entonces, lo que yo comentaba con Lima o con Buenos Aires, hacemos workshops que verdaderamente nadie paga por nada, es solamente para la transferencia de conocimiento y que ellos puedan contar con el manual para utilizarlo. De acuerdo, muchas gracias, Horacio. ¿Alguien quiere contestar a la pregunta sobre protección del medio ambiente y género? Si tienen algún ejemplo de proyecto.
¿No? Bueno, no pasa nada. Si no tienen una idea de proyecto, no pasa nada. Zaida, solo una pregunta. Ya no sé si ha contestado porque me he perdido un poquito en las preguntas, pero había una pregunta sobre las ciudades de Buenos Aires y de San Paulo. Si sabes cómo han evolucionado estas políticas públicas desde que has trabajado allí. Este es uno de los problemas de los políticos y políticas cuando cambia el perfil. A veces ni siquiera tiene que cambiar el partido político, cambian las personas y deshacen cosas que se habían hecho antes. En el caso de Sao Paulo, hicieron un doble tomo de guía para la mejora de las favelas, que tuvo un reconocimiento de Naciones Unidas, y ese libro está, pero luego, bueno, las políticas actuales de Sao Paulo no lo incorporan, pero está ahí en una publicación que se puede usar. Y en el caso de Buenos Aires también la Secretaría fue desarmada, pero sí que quedó gente que había trabajado conmigo y que habían trabajado juntos en eso y que han estado, por ejemplo, ahora en un proceso que es bastante singular y emblemático en Buenos Aires de cómo se ha hecho el proceso participativo y también con perspectiva de género en el traslado de los habitantes a los nuevos edificios de la Villa 20, en todo un proceso de participación que se ha seguido para ver qué personas se trasladaban, qué no, intercambio de viviendas, un trabajo sobre las manzanas, los habitantes de las manzanas, y ver quién había que trasladar. Había que abrir 2 calles, y a la apertura de las 2 calles significaba trasladar a los habitantes a unos nuevos edificios en el borde de este barrio. En lugar de hacerlo, digamos, a saco, se habló con toda la manzana implicada, y a ver quién, de los afectados, si preferían quedarse o marcharse o a otro lado o a estos nuevos. Si los que no eran afectados también querían dar, y hubo una rotación, tanto de gente que se quedó en la misma conjunto, en las mismas viviendas autoproducidas, en la de otra persona, una que no le tocaba, que le tiene en su casa, que se mudó a la casa, o sea que, si bien no directamente, pero sí que se continúan algunas de estas 2 trabajos, ¿no? O sea, es como más un impacto también al ser, digamos, si bien he actuado en cuestiones directas en la realidad, al ser más profesora que otra cosa, al final como hay una continuidad a través de muchos siglos que vas dejando por ahí. Gracias, muchísimas gracias a todos. Si quieren añadir algo, no duden en hacerlo. Recuerdo, levantan la mano y me lo dicen, recuerdo al público, porque ya se está acabando la hora. Recuerdo al público que tienen elementos de información en el chat y algunos recursos con las plataformas en línea de las asociaciones de las que hemos hablado, o recursos académicos, o el manual del Banco Mundial, etcétera. Todo se puede encontrar en línea. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations, ces ressources dont on a parlé tout au long de ce webinaire en ligne. Donc, vous avez plusieurs informations qui sont déposées sur le chat. Et vous pourrez également retrouver cette vidéo sur le site de l'Institut des Amériques dans les prochaines semaines, et elle sera en ligne aussi sur Facebook pendant un certain temps. Donc, si les invités ne veulent pas ajouter quelque chose, il ne me reste plus qu'à les remercier vivement d'avoir participé à ce panel. De veras les agradezco participar y hablar así en directo de esta temática. Quiero también agradecerle al público las preguntas que ha hecho. Merci aussi au public pour toutes ces questions qui ont été posées aux différents intervenants et sur des thématiques très diverses. Je suis navrée si je n'ai pu reprendre toutes les questions. C'est assez difficile de le faire en direct comme ça, et de pouvoir regrouper ce qui doit l'être. Je voudrais quand même aussi, avant que le temps ne se termine complètement, je voudrais aussi remercier toute l'équipe de l'Institut des Amériques qui, sous la direction de Marion Magnan, gère très efficacement en coulisses l'organisation donc de toute cette série de webinaires. Il y a d'ailleurs beaucoup de femmes, Maëlys, Juliette, Marine. Je voudrais également remercier Sarah Fleury pour le compte-rendu qu'elle est en train de faire.
Muchas gracias a todo el equipo del Instituto de las Américas, y hay muchas mujeres entre ellas, bajo la direction de Marion Magnan. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Encore merci aux 4 intervenants. Merci à tous. Diana, merci de l'invitation et merci à toutes les organisatrices de l'Institut des Amériques. Puis ça a été un grand plaisir de rencontrer tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias, Diana. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Quedamos en Muchas gracias por contacto. la invitación. Dale, quedemos en contacto. Gracias. Gracias. Muchas gracias.